La Torre de Babel se erige como un monumento a la ambición humana y a los límites de nuestro alcance. Esta estructura mítica, mencionada en textos antiguos, simboliza el deseo de la humanidad de alcanzar lo divino, de tocar el cielo con nuestras propias manos. Es una historia transmitida de generación en generación, un relato que se encuentra en el libro de Génesis. En este relato, los humanos, hablando un solo idioma, se unieron para construir una torre tan alta que llegaría hasta el cielo. Pero, según la historia, Dios intervino, confundiendo sus lenguas y dispersándolos por toda la tierra. La imagen de una torre que se eleva hacia los cielos, solo para ser detenida por la intervención divina, ha cautivado nuestra imaginación durante siglos. Esta narrativa no solo habla de la ambición humana, sino también de la fragilidad de nuestros esfuerzos cuando se enfrentan a fuerzas superiores. La historia de la Torre de Babel plantea interrogantes sobre nuestro lugar en el universo. Nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra capacidad y la naturaleza de nuestras aspiraciones. ¿Hasta dónde podemos llegar antes de que nuestras propias creaciones se vuelvan contra nosotros? Nos hace preguntarnos sobre los orígenes del lenguaje y las consecuencias de la ambición descontrolada. La confusión de lenguas en la historia de Babel es un recordatorio de cómo la comunicación y la comprensión mutua son esenciales para la cooperación humana. La historia de la torre es un poderoso recordatorio de las fuerzas, tanto humanas como divinas, que dan forma a nuestro mundo. Nos enseña que, aunque nuestros sueños y ambiciones pueden ser grandes, siempre debemos ser conscientes de las limitaciones y las consecuencias de nuestros actos. En última instancia, la Torre de Babel sigue siendo un símbolo de la eterna lucha entre la aspiración humana y las fuerzas que nos superan. Para comprender la Torre de Babel, debemos viajar a una época posterior a un gran diluvio que remodeló la tierra. Noé y su familia, los únicos supervivientes, se encontraron en un mundo completamente limpio. Hablaban un solo idioma, un símbolo de su historia compartida y su propósito común. La humanidad comenzó de nuevo. Su número creció lentamente en la tierra de Sinar. Fue aquí, en este fértil valle, donde se embarcaron en un proyecto de escala y ambición sin precedentes, la construcción de una torre que llegaría a los cielos. La gente de Sinar poseía un conocimiento de la construcción transmitido por sus antepasados. Usaron ladrillos cocidos, unidos con betún, una sustancia similar al alquitrán, para crear una estructura de impresionante resistencia y altura. La torre se elevaba desde las llanuras, un testimonio de la ingenuidad y la cooperación humanas. Cada nivel los acercaba a su objetivo, alcanzar los cielos y hacerse un nombre. Su ambición, sin embargo, pronto tendría consecuencias imprevistas. La torre, elevándose hacia los cielos, no pasó desapercibida. Dios, observando la arrogancia de la humanidad, decidió intervenir. Interrumpió su gran proyecto, no con un evento catastrófico, sino con un acto sutil pero profundo. Dios confundió las lenguas de la gente, quitándoles la capacidad de entenderse entre sí. El proyecto, antes unificado, se convirtió en un caos a medida que la comunicación se rompía. La torre, símbolo de la ambición humana, se convirtió en un monumento al malentendido. Sección 5. Evidencia arqueológica. Huellas en el polvo. La historia de la Torre de Babel, aunque arraigada en un texto religioso, también ha despertado la curiosidad de arqueólogos e historiadores. La antigua tierra de Mesopotamia, donde se dice que se encontraba la torre, es rica en vestigios de un pasado lejano. Las excavaciones en Mesopotamia han desenterrado los restos de numerosos zigurats, estructuras imponentes que servían como templos religiosos. Estos zigurats, con sus pirámides escalonadas y sus elevadas alturas, ofrecen una visión del talento arquitectónico del mundo antiguo. Sección 6. El zigurat de Etemenanki, una posible inspiración. Un zigurat en particular, el Etemenanki, ha captado la atención de quienes buscan una conexión en el mundo real con la Torre de Babel. Ubicado en la antigua ciudad de Babilonia, el Etemenanki era una estructura masiva dedicada al dios Marduk.
Si bien el Etemenanki puede no ser la Torre de Babel bíblica, su grandeza y escala lo convierten en un candidato convincente para la inspiración de la historia. Se erige como un recordatorio de la ambición y los logros arquitectónicos de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Sección 7. Interpretaciones modernas. Decodificando el mito. La historia de la Torre de Babel sigue resonando en el mundo moderno. Mientras que algunos interpretan la historia literalmente, otros la ven como una poderosa metáfora de los desafíos de la comunicación y los peligros de la ambición descontrolada. La historia de la torre también plantea interrogantes sobre la naturaleza del lenguaje y su papel en la configuración de nuestra comprensión del mundo. Destaca la importancia de la comunicación y la necesidad de comprensión en un mundo de culturas y perspectivas diversas. Sección 8. La Torre de Babel en el arte y la cultura. La Torre de Babel, con sus poderosas imágenes y temas perdurables, ha dejado una huella imborrable en el arte y la cultura. Esta estructura mítica, mencionada en la Biblia, ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos a lo largo de la historia. Su simbolismo de la ambición humana y la diversidad lingüística ha resonado en diversas formas de expresión creativa. Desde pinturas hasta literatura y música, la historia de la torre ha sido reinterpretada y reinventada a lo largo de los siglos. En la pintura, la Torre de Babel ha sido representada en numerosas obras maestras, cada una capturando diferentes aspectos de su leyenda. En la literatura, ha sido un tema recurrente que explora la complejidad del lenguaje y la comunicación. La icónica pintura de Peter Bruegel el Viejo, La Torre de Babel, captura la grandeza y el caos de la historia bíblica. Esta obra maestra del Renacimiento no solo muestra la monumentalidad de la torre, sino también la confusión y el desorden que resultaron de la diversidad de lenguas. Bruegel logró transmitir la esencia de la narrativa bíblica a través de su detallada y vibrante representación. Obras literarias, como La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, exploran los temas del lenguaje y el conocimiento que se encuentran en el relato. Borges utiliza la metáfora de una biblioteca infinita para reflexionar sobre la búsqueda humana de significado y la naturaleza del conocimiento. La Torre de Babel sigue siendo una poderosa metáfora en la cultura contemporánea, simbolizando tanto la aspiración humana como los desafíos de la comunicación y la comprensión mutua. Sección 9. Conclusión. Un relato intemporal. La Torre de Babel, ya sea vista como un evento literal o como un relato simbólico, sigue teniendo un poderoso control sobre nuestra imaginación colectiva. Esta historia, que ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y nuestras aspiraciones. En el corazón de este relato, encontramos una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la falta de comunicación. La torre, que se erigió con la intención de alcanzar los cielos, se convirtió en un símbolo de la desconexión y la fragmentación. Habla de nuestro deseo de ir más allá de nuestros límites, pero también advierte sobre los peligros de la ambición descontrolada y la importancia de la comprensión. La historia de la Torre de Babel no solo es un relato de advertencia, sino también una reflexión sobre la diversidad humana. Nos recuerda que, aunque nuestras lenguas y culturas pueden ser diferentes, hay una necesidad fundamental de entendimiento y cooperación. La torre, en su colapso, nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la altura que alcanzamos, sino en la profundidad de nuestras conexiones. A medida que navegamos por un mundo cada vez más interconectado, la historia de la Torre de Babel sirve como un recordatorio atemporal del poder de la comunicación y de cómo la falta de ella puede llevar a la división. En un mundo donde la tecnología nos conecta instantáneamente, la lección de Babel es más relevante que nunca. Nos insta a valorar y fomentar el diálogo, a buscar puntos en común y a construir puentes en lugar de muros. La importancia de la comprensión cultural y el legado perdurable de nuestra historia humana compartida. Al recordar la Torre de Babel, recordamos que nuestra fuerza radica en nuestra diversidad y en nuestra capacidad para comunicarnos y entendernos mutuamente. Es un llamado a la unidad y a la colaboración, valores que son esenciales para el progreso y la paz
en nuestro mundo contemporáneo.